El juego ha terminado, pero la canción continúa. Bienvenidos todos y todas a La Canción Continúa, el primer podcast en español dedicado a la relectura de Canción de Hielo y Fuego. Hoy analizamos el primer capítulo de Jon en Juego de Tronos y podéis escucharlo como siempre a través de iVoox, YouTube, Spotify, Apple Podcast y Lecto. Yo soy Berta Balaena Velaryon en Twitter y estoy rodeada como siempre por mis fantásticos compañeros. Beatriz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contenta de analizar este capítulo, el primer capítulo de Jon Nieve, un personaje tan importante en la saga, y empezar a ver un poco pues cómo es esa llegada de la familia real a Invernalia y empezar a conocer un poquito mejor los personajes más sureños. Así que contenta. Javi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. La verdad es que tenemos un capítulo que no es de que pasen grandes cosas, pero sí es un capítulo muy importante en cuanto a presentaciones. Se nos enseña por primera vez a algunos personajes, además desde un punto de vista muy peculiar, como es el de un bastardo como Jon. Así que ya digo, tengo muchas ganas de hablar con él, porque aunque el capítulo sea cortito, hay bastante que rascar. Y Santi, ¿qué tal? Hola chicos, pues sí, como dicen todos, la verdad estamos ante un capítulo que nos da el punto de vista de una persona que ha crecido de una manera bastante diferente a la que han crecido pues todos los demás, pues sus hermanos como tal en Invernalia, y vamos a ver desde sus ojos eso, lo que habían dicho, la llegada de personajes nuevos que van a ser pues muy importantes de ahora en adelante en la historia. Y esta semana, como siempre, pues hemos pedido a través de nuestras redes sociales, y os animamos a que lo hagáis también, pues los que nos estéis escuchando. Empezad a mandar pues preguntas sobre los capítulos siguientes a lo que es Jon. Y en este caso podéis siempre usar el hashtag preguntaslcc, y desde ahí vamos a poder recolectar las preguntas en las diferentes redes sociales. En este caso, uno de nuestros oyentes, Drancer, que es @OscaritoPonfe en Twitter, nos ha hecho llegar una pregunta que vamos a debatir entre todos nosotros. En este caso vamos a escuchar la pregunta primero. Hola amigos de La Canción Continúa, gracias por elegir mi pregunta entre todas las candidatas. Mi pregunta es referente a la relación entre Jon y Catelyn, ¿no? Ya que desde que Jon es joven, Catelyn ha pensado que es un hijo bastardo y por lo tanto nunca ha perdonado a Ned esa traición. Entonces yo quiero saber si desde que Jon es pequeño han intentado Catelyn poner algún tipo de restricción, algún tipo de barrera en su relación. Yo que sé, que no se acerque a ella nunca, que no le hable, que se mantenga lo más alejado posible. Y si al contrario, Jon ha intentado acercarse a Catelyn, ¿no? En plan, eres la única madre, por así decirlo, entre comillas, que tengo, y me gustaría tener algún tipo de relación contigo, o aunque sea solamente cordialidad, no sé, algún tipo de acercamiento. ¿Creéis que ha habido algún diálogo entre ellos, o simplemente desde el principio han dicho tú aquí no te acerques, tú eres un bastardo, no quiero saber nada de ti? Bueno, repito, muchas gracias por elegir mi pregunta y enhorabuena por el programa, chicos. Adiós. Pues como nos indicaba Drancer, pues lo que nos está diciendo es si nosotros creemos que en algún momento Jon tuvo algún tipo de intento de acercamiento con Catelyn. A ver, yo lo veo desde el punto de vista de que Jon lo tiene muy en claro de que es un bastardo y de que no le quiere Catelyn Stark. Por lo tanto, a ver, en ningún momento se nos ha dicho nada previo a los sucesos que nos muestra Martin en el libro, pero yo creo que, sobre todo teniendo en cuenta cómo se movía la sociedad medieval, él desde muy pequeño le habrán incitado eso, sobre todo porque tengamos en cuenta que es prácticamente Jon es una mancha en el honor de Eddard Stark, y el hecho de que él volviera después de la guerra y ya viniera con un hijo prácticamente bastardo debajo del brazo, a Catelyn le tuvo que haber sentado muy mal, y eso pues crea un rencor que se ha ido mostrando con que pues ella le permite estar prácticamente en la mesa con sus hermanos comiendo, no en el banquete real, porque en el banquete real se lo deja muy claro, pero no creo yo que realmente en años previos fuera él intentando hacer una relación con Catelyn. Sobre todo porque yo creo que, así como nos la muestra en el libro, siempre ha sido muy tajante con él.
Por lo tanto, no creo que eso haya cambiado en años previos a esto. Y pues por lo tanto vamos a iniciar el debate frente a esta pregunta. Berta, cuéntanos. Sí, yo estoy bastante de acuerdo contigo, Sandy, porque, a ver, la pregunta de nuestro compañero Drancer va más a si fue John, ¿no? El que inició el que intentó iniciar ese acercamiento. Y yo creo que es lo que tú dices, que no puede ser que sea John el que intentase hacer ese acercamiento, porque tendría que haber salido, sí, de haberse dado el caso de Caitlin, ¿no? Que es la persona adulta. Y John, el crecer con esa frialdad, esa actitud de no quiero estar contigo de Caitlin, no creo que nunca llegase a estar dispuesto a... No creo que ni que se lo plantease acercarse a ella, porque sabe de sobra que por su parte va a recibir pues el rechazo al que está acostumbrado. A ver, yo disiento, yo creo que es probable que John hiciera un acercamiento hacia Catelyn por una sencilla razón. Es decir, bueno, todos sabemos el comportamiento que tiene Catelyn con John, supongo que es algo que podremos debatir cuando haya otros capítulos, pero sí que es cierto que lo que sabemos seguro es que Cat, de alguna forma, ha sido muy fría con John durante toda su vida. ¿Vale? John llega a Invernalia siendo un bebé y ha desarrollado toda su infancia en un lugar donde la única figura materna que conoce, no sé si le desprecia o por lo menos le ignora. Entonces, sabemos que John se lleva bien con la mayoría de los hermanos. En estos niveles todavía no sabemos la relación que tiene con Arya y con Sansa en este punto, pero de alguna forma asumimos que han crecido juntos. Entonces, cualquier niño, sobre todo pequeñito, se acercaría a la madre de sus hermanos como si fuera la suya, y sobre todo teniendo en cuenta que es lo que digo, la única figura materna que tiene. Entonces, con detalles como por ejemplo lo que ocurre en el banquete, etcétera, me resulta a mí fácil imaginar a Catelyn rechazando a John cuando tenía 4, 5, 6 años y trató de acercarse a ella para que lo cuidara o para que lo tratara como si fuera su madre. Entonces yo estoy convencida de que John trató, aunque fuera en ese momento, crear ese vínculo con ella, y Kat decidió pues deliberadamente no tenerlo. Evidentemente, como decía Berta, es una relación desigual porque él era y de alguna forma sigue siendo un crío y ella es una mujer adulta. Entonces yo creo que sí, John probablemente, porque muchas veces nos olvidamos de que aunque estemos en este punto de la historia, John lleva toda la vida viviendo en Invernalia, no es que apareciera ayer. Entonces yo creo que en ese sentido él sí intentó ese acercamiento y fue Kat la que lo paró, y claro, evidentemente John, pues cuando ya se hizo más mayor, se dio cuenta de que no era bien recibido por su parte. A ver, yo creo que tenemos aquí tener muy claro que la diferencia en el escalafón social de Catelyn Stark y John Nieve. Y John Nieve es el primer consciente de ello. Catelyn Stark es la señora de Invernalia, es Lady Stark, es la esposa del Lord Protector del Norte, señor de Invernalia, el queridísimo Ned Stark, que además, si al principio el sur supongo que la miraba con algo de recelo, tras tantos años casada con Ned y lo bien que ella se adaptó al norte en general, pues creo que el mundo del norte, por decirlo así, como que le tenía mucho respeto y hasta cierto cariño a Catelyn Stark. Mientras que John Nieve es un bastardo al cual pues Ned Stark trata bien, la mayoría de sus hijos les tratan bien, pero sigue siendo un bastardo y es como la mancha del honorable Ned Stark. Y supongo que Ned Stark haría todo lo posible para que la gente tratara bien a John, pero por cómo es la sociedad de Poniente, los bastardos siempre generan un rechazo. Así que yo creo que John Nieve le veo demasiado consciente de quién es y con demasiado miedo hacia Catelyn para intentar algún acercamiento. Catelyn, tenemos que pensar, a ver, yo soy incapaz de ponerme en la piel de Catelyn y cuando llegue el famoso capítulo ya lo debatiremos, pero Catelyn siempre que ve a John Nieve ve mi marido, la persona más honorable de Poniente, la persona a la que tanto quiero, me fue infiel. Y cada vez que ve a John siente eso. Entonces, ya digo, es una cosa que yo no puedo ponerme en su piel, no puedo sentirlo, pero tiene que ser duro. Así que, ya digo, yo creo que no, la relación no tenía mucha posibilidad de cambiarse y creo que John tampoco hizo demasiado por ella porque era muy consciente de la distancia que había en todos los sentidos entre Kate y él mismo. Sí, estoy de acuerdo. Es que lo que decía Bea, que quizás cuando era un niño pudo llegar a verla como una figura materna imitando a sus hermanos. Yo no creo que ni siquiera Caitlyn diese la oportunidad de que él lo viese así. No creo ni que se acercase demasiado al niño como para que John
aun siendo pequeño, pudiese llegar a pensar o pudiese llegar a verla como una especie de figura materna ansiada. No, yo creo que, además ya por cómo es la educación de los niños en Poniente en general, que no están tan ligados a sus padres o apegados a sus padres como podemos estar nosotros en la sociedad actual, porque la crianza pues suele residir más en los criados, ¿no? O en la septa, en el caso de Arya y Sansa, por ejemplo. Y no creo que ni que él la llegase a ver como una figura materna, o ansiarla por lo menos en ese sentido, ni que ella le dejase ni pensarlo. O sea que no, yo creo que es una no se han hablado, en plan es una relación completamente distante, y no creo, bueno, bajo mi opinión, que tampoco es la verdad absoluta, que Jon intentase un acercamiento hacia Catelyn. Pero bueno, todo es debatible. Antes de proceder con el análisis de este capítulo, que seguro que seguimos comentando en esta línea, ¿por qué no deleitarnos con la voz de Beatriz en el resumen de este capítulo? Había ocasiones, aunque no muchas, en las que Jon Nieve se alegraba de ser un hijo bastardo. Aquella noche en el salón principal de Invernalia, mientras se llenaba una vez más la copa y ocupaba su lugar en el banco entre los escuderos jóvenes, era una de esas ocasiones. El sabor dulce y afrutado del vino veraniego le impregnó la boca mientras el olor a carne asada y pan recién hecho invadían el aire de la sala. Los estandartes cubrían los muros de piedra, blanco, oro y escarlata, el guargo de los Stark, el venado coronado de los Baratheon y el león de los Lannister. Un trovador tocaba el arpa al tiempo que recitaba una balada, pero en aquel rincón de la sala apenas se le oía. Corría la 4ª hora del festín y los hermanos de Jon ocupaban sitios asignados con los príncipes. Seguramente su padre les permitiría a los niños beber una única copa de vino. En cambio, allá abajo, nadie impedía a Jon beber tanto como quisiera. Los jóvenes que lo rodeaban lo animaban a servirse de nuevo. Eran buenos muchachos, muy distintos a los hijos del rey, a los que Jon había examinado uno por uno mientras entraban en la sala. Eddard Stark iba a la cabeza acompañando a la reina. Era tan bella como se decía. Tenía los ojos verdes y una larga cabellera rubia adornada con una diadema engastada con piedras preciosas. Su señor padre la acompañó a su asiento, pero ella ni siquiera lo miró. Jon, a pesar de tener 14 años, vio lo que ocultaba tras su sonrisa. A continuación iba el rey Robert, con Lady Stark del brazo. Para Jon, el rey fue una gran decepción. Su padre siempre le había hablado de Robert Baratheon, el guerrero más feroz del reino, pero él solo veía un hombre gordo que sudaba bajo sus ropas de seda. Tras ellos llegaron los niños. El pequeño Rickon iba el primero, con toda la dignidad que era posible en un chiquillo de 3 años. Justo detrás iba Robb, vestido con los colores de los Stark, y llevando del brazo a la princesa Myrcella. Esta no llegaba a los 8 años, con una cascada de rizos dorados recogidos en una redecilla enjollada. Jon advirtió las miradas de reojo que lanzaba a Robb mientras avanzaban entre las mesas y las sonrisas tímidas que le dirigía. Le pareció muy sosa. Sus medio hermanas iban con los príncipes. Arya con Tommen, un niño regordete que llevaba el pelo rubio, casi blanco, más largo que ella. Sansa, 2 años mayor, iba con el príncipe heredero, Joffrey Baratheon. El muchacho tenía 12 años, era más joven que Jon y que Robb, pero los superaba a ambos en altura. Tenía el cabello de su hermana y los ojos verde oscuro de su madre. Sansa, a su lado, parecía radiante de felicidad, pero a Jon no le gustó la mirada desdeñosa que Joffrey dirigió al salón principal de Invernalia. Detrás de él aparecieron los hermanos de la reina, los Lannister de Roca Casterly, el león y el gnomo. Ser Jaime Lannister era hermano mellizo de la reina, alto, rubio, con ojos verdes deslumbrantes y una sonrisa que cortaba como un cuchillo. Lo llamaban el león de Lannister cuando estaba presente y Matarreyes a sus espaldas.
Jon pensó que aquel era el aspecto que debería tener un rey. Tyrion Lannister era el más joven de los hijos de Lord Tywin y, con mucho, el más feo. Era enano, medía la mitad que su hermano y le costaba seguir su ritmo con aquellas piernas atrofiadas. Tenía la cabeza demasiado grande en proporción al cuerpo y los rasgos deformes, aplastados, bajo un ceño inmenso. Un ojo verde y otro negro lo escudriñaban todo bajo una mata de pelo lacio tan rubio que parecía blanco. Los últimos grandes señores en entrar fueron su tío, Benjen Stark, de la Guardia de la Noche, y el joven pupilo de su padre, Theon Greyjoy. Benjen le dedicó a Jon una cálida sonrisa al pasar junto a él. Theon no se dignó a mirarlo. Algo se frotó contra su pierna por debajo de la mesa. Jon vio los ojos rojos que se alzaban para mirarlo. El huargo tenía hambre. Pinchó medio pollo a la miel que había en la mesa y lo dejó caer al suelo. Fantasma lo devoró en un silencio salvaje. A sus hermanos no les habían dejado asistir al banquete con los lobos, pero en aquel rincón de la sala había innumerables chuchos y nadie había protestado por la presencia de su cachorro. Una de las perras que correteaban entre las mesas captó el olor del pollo y se metió bajo el banco para reclamar su parte. Fantasma alzó la vista en silencio y clavó aquellos ojos rojos en la hembra. Se irguió junto a su botín, abrió la boca y enseñó los colmillos. La perra se puso en tensión, ladró, se dio media vuelta y se alejó. «¿Este es uno de los wargos de los que tanto se habla?», preguntó una voz conocida. Era su tío Ben. Jon dijo que sí. Benjen Stark le quitó la copa a Jon de entre los dedos e hizo una broma sobre su primera borrachera. Su tío era un hombre de rasgos afilados y duros, pero los ojos azul grisáceo siempre parecían sonreír. Iba invariablemente vestido de negro, porque pertenecía a la Guardia de la Noche. Aquella velada, sus ropas eran de un suntuoso terciopelo negro, y llevaba una gruesa cadena de plata. Observó a Fantasma con gesto divertido. «No se parece a los otros», dijo Jon. «Nunca hace ruido. Por eso le he puesto el nombre de Fantasma. Bueno, por eso y porque es blanco. Los otros son todos oscuros». Benjen le dijo que todavía había wargos más allá del muro y le preguntó a Jon si no comía en la misma mesa que sus hermanos. «Casi siempre», respondió Jon. «Pero Lady Stark ha pensado que esta noche sería un insulto para los miembros de la familia real sentar a un bastardo entre ellos». Benjen observó que Ned no parecía nada contento aquella noche, y Jon coincidió. Su padre respetaba todas las normas de la cortesía, pero había en él una tensión que Jon le había visto en escasas ocasiones. A 2 asientos del suyo, el rey se había pasado la noche bebiendo y había atacado cada plato como si estuviera muerto de hambre, y a su lado, la reina parecía gélida como una escultura de hielo. También estaba enfadada. Jon le contó a su tío que el motivo era porque el rey había bajado a la cripta con su padre aquella mañana. Benjen miró a Jon con ojos atentos y le dijo que un hombre observador como él le sería muy útil en el muro. El muchacho alardeó de su destreza con la espada y de sus habilidades como jinete. De repente, en un impulso, le pidió a su tío que lo llevara con él al muro. Su padre aceptaría, si se lo pedía él. Su tío le dijo que el muro era un lugar muy duro para un chico, pero Jon replicó que ya casi tenía 15 años y que el maestre Luwin decía que los bastardos crecían más deprisa que los demás. Además, Daeron Targaryen solo tenía 14 años cuando conquistó Dorne. Era uno de sus héroes. Benjen le recordó que había sido una conquista que duró un verano, que el niño rey había perdido 10.000 hombres en la conquista de Dorne y otras 50.000 almas intentando defenderlo. Además, Daeron Targaryen solo tenía 18 años cuando murió. Pero Jon no hizo caso y volvió a decirle a su tío que quería servir en la Guardia de la Noche. Había pensado en aquello mucho tiempo. Algún día Robb heredaría Invernalia, y Bran y Rickon serían sus vasallos y gobernarían sus tierras. Sus hermanas se casarían con herederos de otras grandes casas. Pero ¿qué lugar
había para un bastardo. No sabes lo que pides, Jon. La Guardia de la Noche es una hermandad juramentada. No tenemos familia. Ninguno de nosotros será nunca padre. Estamos casados con el deber. No tenemos más amante que el honor. A Jon no le importaba. Los bastardos también tenían honor. Pero Benjen insistió. Quizá te importaría si lo entendieras. Si supieras que te puede costar ese juramento, no tendrías tantas ganas de pagar el precio, hijo. No soy tu hijo. Jon sintió que la rabia crecía en su pecho. Benjen dijo que era una pena que no lo fuera. Se levantó y le dijo que volviera a hablar con él cuando hubiera tenido unos cuantos bastardos. Pero Jon, temblando de ira, dijo que jamás engendraría un bastardo. En ese instante se dio cuenta que la mesa se había quedado en silencio y que todo el mundo lo estaba mirando. Se le acumularon las lágrimas tras los párpados y se levantó. Había bebido más de lo que creía y mientras se alejaba chocó con una camarera y provocó que se le cayera al suelo la jarra de vino especiado. Las lágrimas ardientes le quemaban las mejillas. Corrió hacia la puerta y Fantasma lo siguió cuando salió la noche. El patio estaba silencioso y desierto. El único centinela se arrebujaba en su capa para protegerse del frío. Jon se hubiera cambiado por él sin pensarlo dos veces. El sonido de la música y las canciones salía por las ventanas abiertas, pero no tenía el menor deseo de escuchar aquello. Se secó las lágrimas con la manga, enfadado por haberlas derramado, y dio media vuelta para irse. Una voz lo llamó y Jon se volvió. Tyrion Lannister estaba sentado en la cornisa, sobre la puerta de la gran sala, sonriéndole. Parecía una gárgola. Le preguntó si aquel animal era un lobo. Es un huargo. Se llama Fantasma. ¿Qué haces ahí arriba? ¿Por qué no estás en el banquete? Tyrion Lannister dijo que hacía demasiado calor y había bebido demasiado vino. Le preguntó si podía ver más de cerca al lobo y tras un instante titubeo, Jon asintió. Le ofreció una escalera para bajar, pero el hombrecillo sonrió. Se dio impulso y saltó de la cornisa haciendo una pirueta. Fantasma retrocedió inseguro. El enano se sacudió el polvo, soltó una carcajada y se disculpó por haber asustado al lobo. Fantasma no tenía miedo. Jon se arrodilló y lo llamó. El cachorro de lobo se acercó y hociqueó la mejilla de Jon, pero sin dejar de vigilar a Tyrion Lannister. Cuando el enano hizo ademán de ir a acariciarlo, retrocedió y le mostró los colmillos en un gruñido silencioso. Jon ordenó a Fantasma que se sentara y le aseguró a Tyrion que podría tocarlo y que no se movería hasta que él se lo ordenara. El gnomo acarició el pelaje níveo entre las orejas de Fantasma y se presentó. «Tú eres el bastardo de Ned Stark, ¿no?» El muchacho sintió un frío que lo atravesaba y no respondió. «¿Te he ofendido?» «Lo siento. Los enanos no necesitamos tener tacto». Sonrió. «Pero eres el bastardo». Jon admitió tenso que Lord Stark era su padre, y el gnomo le dijo que se notaba, pues había más del norte en él que en sus hermanos. Aquel comentario le gustó al joven, pero intentó que no se le notara. «Permite que te dé un consejo, bastardo. Nunca olvides que eres, porque desde luego el mundo no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma, así nunca será tu punto débil. Úsalo como armadura y nadie podrá utilizarlo para herirte». Jon no estaba de humor para aceptar consejos. ¿Qué sabría él lo que significaba ser un bastardo? Todos los enanos son bastardos a ojos de sus padres. El joven insistió en que él era un hijo legítimo, pues su madre era la esposa del señor de Lannister. Pero el enano, sarcástico, sonrió diciendo que su madre murió dándole a luz y que su padre nunca había estado muy seguro de ello. «Recuerda bien lo que te digo, chico. Todos los enanos pueden ser bastardos, pero no todos los bastardos son necesariamente enanos». Sin decir más, dio media vuelta y renqueó hacia el banquete, silbando una melodía. Cuando abrió la puerta, la luz se derramó por el patio y proyectó su sombra contra el suelo. Y allí, durante un instante, Tyrion Lannister pareció alto como un rey.
Este es un capítulo fundamentalmente descriptivo que nos abre un poco más a los personajes que se nos presentaron en el capítulo anterior y al funcionamiento de las costumbres sociales de Poniente y del Norte, todo desde los ojos de Jon. Es un punto de vista curioso porque durante el resto de la saga veremos los grandes banquetes desde las tarimas de los personajes más importantes, pero aquí se nos introducen los protocolos sociales a través de un bastardo que no tiene que cumplirlos y que se sienta en una mesa más alejada con los escuderos. Jon funciona aquí como un agente observador y Martin parece dejar un poco de lado el desarrollo del propio personaje en favor del contexto. No solo eso, sino que, por lo menos bajo mi punto de vista, Jon es uno de los personajes menos desarrollados durante el transcurso de la novela en general y no parece tener más chicha que la de ir al muro y conocer la amenaza de los otros. Quizás porque ese era su único papel en la idea inicial de la saga. Jon adquiere dimensiones más adelante, cuando conoce a los salvajes y se enfrenta a la idea de que no son los monstruos que le pintaron, cuando se encuentra con las vicisitudes de ser el líder de la Guardia de la Noche y todo el abanico de conflictos morales que vive en Danza de Dragones. El Jon de Juego de Tronos, sin embargo, es bastante plano y poco cambiante, y este, que es su capítulo introductorio, pues no parece el típico inicio de un arco del héroe, ese héroe que todos creemos que será Jon, o por lo menos que yo creo que será ese Azor Ahai redivivo que tanto ansía Melisandre. A ver, aquí hay dos puntos interesantes. El primero es lo que has comentado del punto de vista de Jon en el capítulo, que nos da pues la visión de los reyes y de sus hijos, como nos la dio Kat en el Bosque de Dioses, recordemos en el capítulo de Kat, y también Daenerys con esos, porque gracias a su mirada, que una vez más es ajena a todo lo que le rodea, nos adentramos en este mundo desconocido para nosotros como lectores, pues con una mirada pues limpia e incluso un poco sarcástica, ¿no? Y creo que es una gran decisión por parte del autor hacerlo así, como ya dije en los otros dos capítulos, porque no se da nada por sabido y el autor de alguna forma pues se permite describirlo sin que nos esté tratando como si fuéramos tontos, que es algo de lo que pecan, por cierto, muchos autores a veces, sobre todo en géneros en los que se cree de forma errónea que el lector igual no sabe nada, como es la histórica o la fantástica, ¿no? Todavía, evidentemente, es muy pronto, no sabemos demasiado sobre la personalidad de los nuevos personajes, más allá de Benjen y un poquito de Tyrion, pero sí es cierto que las descripciones físicas y también algunas acciones, como por ejemplo las miradas de Cersei y Joffrey pues a la sala, ¿no? Ese desdén que tienen, pues nos ayudan un poco a contextualizar. Y de alguna forma, aunque sea de forma indirecta, empezamos a sospechar, ¿no? Empezamos a decir, uy, esta gente, ¿qué pasa? ¿Por qué tiene esa mirada aviesa como el perro de los Simpson? ¿Por qué están así, no? Al final es un poco eso, entonces nos ayuda un poco el autor a decir estos personajes cuidadito con ellos, porque si os fijáis además, así como a Tommen o a Myrcella les trata pues de niños pequeños o de bobos, en el caso de Myrcella, tanto a Joffrey como a Cersei como a Jaime son miradas diferentes, ¿no? Ya están diciendo, uy, cuidado con esta gente. Después hablando del tema del arco de Jon, que también es un tema interesante, yo personalmente no estoy de acuerdo en que Jon es un personaje poco evolucionado en el primer libro. Sé que es una opinión polémica, sé que la mayoría de la gente piensa que es así, pero bueno, yo voy a dar mi opinión. Jon es un chaval, tiene 14 años y es de los pocos personajes niño, y digo niño porque es un niño, que Martin trata con la lógica de su edad. Es decir, no sé si es así porque al ser uno de los grandes protagonistas, pues resulta importante que nos identifiquemos con él y con su psicología, pero todos los pasos que da Jon durante Juego de Tronos concuerdan con la edad que tiene y el momento que está viviendo. Reacciona de forma lógica, dentro de lo que cabe, según lo que le ha tocado vivir y según la madurez que tiene. No toma decisiones extraordinarias como hace Daenerys y tampoco se enfrenta a lo desconocido como Arya, que tiene 9 años, tiene 14 años y se comporta como tal. Evidentemente, más adelante, en otras novelas, las circunstancias cambian y le obligan a madurar más rápido. Pero en este capítulo podemos intuir que se comporta según su edad. Por ejemplo, cuando sale al patio a llorar, vemos esa debilidad en él, en un adolescente, que es lo que es en ese momento. Y que es lo que haría cualquier personaje de su edad y de su madurez. Entonces, me parece que Jon es más cercano al lector ahora
de lo que será más adelante. Sí que no sé si es el típico inicio del arco del héroe, pero sí que no es el inicio típico del héroe. Desde el primer momento, como decía Berta, ya es el gran héroe que se las sabe todas, que toma grandes decisiones, que es súper vital todo lo que hace. Irá evolucionando, quizá menos o más lento que los demás, pero también de una forma más natural. Es por eso que yo no diría que está poco desarrollado, sino que se desarrolla según la lógica de la edad que tiene y lo que le toca vivir en ese momento. Más adelante, evidentemente, las cosas cambiarán. A ver, yo voy a hacer aquí un par de strong statements, de frases contundentes y lapidarias. Creo que Juego de Tronos es el peor libro de Canción de Hielo y Fuego por el motivo evidente de que es el primero en escribirse, de que Martin no tenía claro el mundo, no conocía del todo a los personajes y que, por supuesto, la prosa va mejorando con cada libro de la saga. Creo también que el punto de vista de Jon Nieve es el más flojo de todo Juego de Tronos. No sé si es el personaje menos interesante de Juego de Tronos como punto de vista, podría decir que sí, aunque esto es más debatible, pero me parece el punto de vista más flojito. Porque si lo comparamos con las cosas que vemos en los capítulos de Ned, de Catelyn, que tenemos muchísima intriga política, Daenerys, su viaje que es espectacular, Arya y Sansa, como Sansa, que la veremos dentro de poco, no es la misma Sansa al principio del libro que al final, Arya tampoco es la misma Arya, y a través de Arya, por ejemplo, vemos la muerte de Ned Stark, que es un momento clave en la saga. Jon, pues vamos a ver su historia en este libro, y yo entiendo lo que dice Bea, pero a mí no me dice mucho, no os voy a engañar. Creo que los capítulos de Jon sirven para presentar a otros personajes. Creo que una ventaja que tiene Jon frente a Daenerys, que esto me parece bastante interesante cuando avancen los futuros libros, es que Jon está rodeado de personajes muy interesantes. Jon durante toda la saga va a tener un supporting cast, un grupo de personajes de acompañamiento, unos secundarios muy interesantes, hasta el punto de que incluso un secundario se convierte en punto de vista, como es Samwell Tarly, pero vamos a verla aquí rodeado, o sea, capítulo de Jon Nieve y de repente se encuentra con Tyrion Lannister. O sea, Jon Nieve es un privilegiado porque se encuentra en su camino con Mance Rayder, con el Lord Comandante George Mormont, con Ygritte, que es un personaje fantástico. En Danza de Dragones va a interactuar con Stannis, con Melisandre. Va a tener una historia chulísima. Pero él mismo no tiene mucha chicha. No voy a decir que es un arejota porque sería degradarle mucho. Pero bueno, yo tolero a Jon Nieve por eso, porque a través de él vemos gente a su alrededor que, en mi opinión, molan mucho más y son mucho más divertidos que el propio Jon. Sí, yo es que la verdad lo tenía ahora aquí apuntado en mis notas, ver a Jon como eso, como la lupa, por así decirlo, que nos va mostrando las verdaderas caras de las personas que nos vamos a encontrar de ahora en adelante. O sea, en el mismo capítulo lo dice él, dice que los bastardos siempre tienen que estar más pendientes de lo que sucede a su alrededor que las demás personas. Y él mismo nos va mostrando como eso, lo que decía Bea, o sea, como los Lannister, vale, están ahí, pero yo veo que hay como mucho resquemor y mucha cosa entre ellos. Nos muestra, pues, cómo su tío Ben, más allá de ser una persona del muro, está preocupado realmente por él, y nos va mostrando eso, como la personalidad de las diferentes visiones que se van entretejiendo por su camino, por así decirlo. Y realmente, pues me parece un capítulo que, como dice Javi, a ver, Jon no tiene la personalidad más atrayente, por así decirlo, de todos los personajes de Canción de Hielo y Fuego, ni mucho menos, pero pues también tenemos que tener en cuenta que muy posiblemente en los libros que nos faltan vaya a tener un papel muy, 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 muy fuerte. Así que, pues, me parece que como punto de partida para ver la historia de Jon está muy bien. A ver, es que aquí igual estamos cayendo en algo que es que sea interesante no es igual a que sea espectacular o a que se produzcan grandes cambios. Quiero decir, evidentemente George Martin nos ha acostumbrado a que en sus libros hay grandes cambios, todo es espectacular, pero eso no significa que no sea interesante o que no aporte al libro. No hablo del capítulo en particular en este, hablo del personaje en sí, hablo de Jon como personaje. Si nos fijamos en los personajes que son favoritos más o menos dentro de la saga, pues ¿quién está? Pues está Daenerys, está Arya, está Jon, está Tyrion. Daenerys y Arya, por ejemplo, son dos personajes que hay mucha acción, hay mucho cambio y hay mucha espectacularidad y es maravilloso. Y por ejemplo Tyrion creo que es una mezcla entre espectacularidad y también hay una parte importante a nivel psicológico y emocional. Yo creo que Jon, la gran baza que tiene, más allá de que sea el héroe o de que sea el destinado a, es que
a nivel emocional conecta con el lector porque es bueno, al menos insisto, es mi opinión personal, porque yo cuando leo este capítulo, cuando leo los capítulos de Jon, yo me estoy creyendo a este personaje, me creo un chaval de 14 años que ha vivido amargado en su familia, por mucho que su padre haya intentado, sus hermanos tal, ha vivido, por lo que decíamos al principio, apartado por el hecho de ser un bastardo, que en un momento dado alguien le recuerda que es un bastardo y coge y se larga y se pone a llorar, y yo me creo, es un personaje muy creíble. Entonces, igual no es el más espectacular porque todavía no han llegado los otros y patatín y patatán, ok, pero eso no significa que no sea interesante. El hecho de que no haga un arco de personaje súper acentuado no significa que no sea interesante, porque de alguna forma conecta con el lector, y no lo digo solo por mí, lo digo por la cantidad de lectores que hay que les gusta el personaje. Entonces, yo no me gusta caer en el hecho de, es que claro, como no es espectacular, es que claro, como no hay grandes cambios, como no hay grandes historias, pues ya el personaje pues flojea. Yo no lo veo así. Yo creo que hay, y no solo lo digo por Juego de Tronos o Canción de Hielo y Fuego o novela fantástica, en general en la literatura hay muchos personajes que no tienen un arco de personaje súper acentuado y en cambio son personajes muy queridos por otras muchas razones. Entonces, ahí sí que yo disiento en el sentido de decir, ¿no es el personaje más interesante? No, no lo es, pero tampoco diría que es el más aburrido, sinceramente. Sí, no iba a mi punto tanto porque sea aburrido o porque no sea interesante. Incluso estoy de acuerdo contigo en que es un personaje bastante creíble dentro de su propiedad, sino que a nivel incluso narrativo, ¿sabes? No hay esa evolución en el carácter, en la personalidad del personaje, que también es por lo que dices tú, porque no se ha enfrentado a unas circunstancias espectaculares que lo han forzado a cambiarse. Y quizás esa es la sensación que al final del libro, no ahora en este capítulo, pero al final del libro, te da esa sensación de que no ha habido cambio en Jon. Quizá es porque no se ha movido, no ha cambiado su contexto y entonces nos parece que siempre está en el muro, siempre está al norte del muro haciendo lo mismo, pero él como personaje, como su psicología no avanza. Es un poquito lo que decía Javi, comparándolo con personajes como Sansa o Arya o incluso Ned o Catelyn, que desde ahora el principio hasta el final lo que piensan y lo que sienten ha cambiado 400 veces, para Jon no es igual. Y, por ejemplo, el punto de inflexión que supone para todos la muerte de Ned, para Arya es drástico, para Sansa, incluso para Robb con su nombramiento y tal. Para Jon no supone ese cambio tan grande. Es como, hay un capítulo en el que, bueno, que ya trataremos en su momento, pero que intenta escapar porque su padre ha muerto y tal, y regresa y le dicen, sabemos que tu padre ha muerto, pero vas a quedarte. Y él asume que se va a quedar, pero no hay un cambio a partir de ahí. Quizá lo que pretendía expresar yo al principio era esa inmovilidad del carácter de Jon. Que claro, como siempre podemos estar más o menos de acuerdo, pero es por lo menos la impresión que me da a mí al terminar Juego de Tronos, que es este primer libro. A ver, yo solo por aclarar, para no llevar a malentendidos, yo no digo que Jon no sea un personaje interesante, o más bien que Jon no se convierta en un personaje interesante, porque tiene arcos bastante chulos en el futuro. Lo que yo digo es que para mí Jon Nieve en Juego de Tronos es el punto de vista más flojito. Y luego a lo largo de la saga, pues ya debatiremos si nos gustan más otros puntos de vista o no, pero creo que Jon... También es que lo he dicho Bea y lo ha comentado antes Berta. Jon está en una etapa vital muy difícil que nos guste, porque todavía es demasiado el héroe culto de la historia fantástica, el príncipe secreto, que es como demasiado bueno, y encima nos dicen que encima monta muy bien a caballo y lucha con la espada y tal, y qué simpático es, y fíjate, además encima se emborracha y como qué empatía nos genera tal. Pero no me parece tan interesante su arco de este libro, ya digo, luego pasará después libros futuros que tiene cosas chulas, pero tengo derecho a que no me gusten personajes igual a que me gusten. Hombre, por y supuesto, yo en el Juego de Tronos, ya repito, lo que está alrededor de Jon me gusta mucho, porque hay personas, o sea, el Maestro Aemon es un personajazo como un pino, y sin Jon Nieve punto de vista no lo hubiéramos visto, es decir, a Jon le rodea gente, o sea, es que lo he dicho antes, o sea, el personaje complementario de Jon en este capítulo es Benjen Stark y Tyrion Lannister, el personaje favorito de Jon Martin, es decir, o sea, está muy mimado Jon en cuanto a los personajes que le acompañan, pero él en sí
Me falta una chispa. Sí, estoy completamente de acuerdo porque además es, es lo que quería decir antes, ¿no? No parece el arco típico del héroe, porque normalmente en ese tipo de construcción de personajes, de lo que va a ser el héroe, lo que va a ser el protagonista, pues el autor suele focalizarse mucho en ese personaje, en desarrollarlo, en que le aparezcan situaciones súper adversas a las que enfrentarse y superar. Y en cambio John aquí es como más lo que dices tú, está rodeado de gente a la que le pasan cosas, pero él mismo no parece, no sé, le falta esa chispa que le vendrá después, que eso es verdad, que es mi opinión sobre este poco desarrollo es solo en Juego de Tronos, porque yo, o sea, los arcos que tiene John tanto en Choque como en Tormenta como en Danza, me encantan, o sea, y todas los conflictos morales a los que se enfrenta, pues hacen de Jon un personaje más gris, sobre todo oscureciéndolo un poquito, que es lo que le hacía falta, ¿no? Para que no fuese ese personaje, lo que dices tú un poquito, Javi, que es que todos sabemos que está destinado a ser el héroe y que parece que en este libro por lo menos a mí me daba la impresión que lo iba a hacer todo bien y tal. Y no, eso más adelante sabemos que no es así. Pero Pero bueno, tenemos mucho programa para seguir comentando, así que vamos a avanzar un poquito y centrarnos un poco en lo que es el escenario principal del capítulo, que es el propio banquete, en el que Jon, pues contento de que no lo hayan sentado en la mesa principal para poder empinar un poco el codo, nos cuenta cómo ha observado él a los grandes señores presentes. Por ejemplo, al rey comiendo y bebiendo como ninguno, y luego la tensión e incomodidad que Ned y Cersei intentan esconder bajo su máscara de cortesía, por ejemplo. También capta la mala actitud de Joffrey y lo maravillada que está Sansa ante su presencia. Jon nos permite un poquito pues profundizar en el carácter de todos estos personajes que se nos presentaron en el capítulo anterior y en la actitud que mantienen y que será presagio pues de sus formas de ser. Sí, sobre todo lo que vemos en este capítulo es eso precisamente, Berta. Ver cómo realmente, más allá de la pleitesía del primer momento de Alteza, bienvenida a Invernalia, Invernalia es todo suyo, no. O sea, realmente ver que el rey Robert es el borracho de turno, que no es ni la sombra de lo que recuerda Ned de sus épocas de batalla, ver que Cersei odia a todo lo que no sea Lannister directamente. Y pues ver eso, ver cómo el mismo Jon lo dice. La imagen que él tiene de cómo sería el rey perfecto es Jaime Lannister. Entonces él dice, wow, lo vi entrar por el pasillo y eso es lo que yo veo que debe ser un rey. Entonces, ver sobre todo desde el punto de vista de que él no es una persona del pueblo. Jon no es un pueblerino más. Jon es el hijo de un gran señor, y verle sentadito con el pueblo llano, por así decirlo, diciendo, mira, pues es que yo me hago aquí primero porque en la mesa no me dejan, y segundo, pues porque aquí puedo primero estar con mi lobo, que a mis hermanos no les han dejado entrar, y pues mira, yo me traigo a Fantasma y me estoy con Fantasma, me bebo todo el vino que me dé la gana, y sobre todo empiezo a analizar cómo está realmente la situación. Porque todos estamos muy de así, esto es un banquete, muy señorial, muy de todo, pero se empiezan a vislumbrar eso, atisbos de realmente cómo son los personajes y cómo vamos a conocerles en lo que va a suceder de ahora en adelante en el libro. Sí, exacto. Es como una pequeña ventana para observar los personajes que van a ser vitales en la trama central, pero que todavía Martin no quiere presentar, ¿no? Es como un pequeño atisbo de lo que será. Y además, como curiosidad, se menciona que en el banquete está presente un trovador tocando el arpa, y se nos revela en Tormenta de Espadas que no es otro que el mismísimo Mance Rayder. Puede que este detalle fuese elaborado por Martin a posteriori, aunque es cierto que Mance aparece mencionado significativamente durante todos estos capítulos iniciales. A ver, esto es una buena pregunta. ¿Se le había ocurrido a George entonces que Mance estaba en Invernalia?
Porque como ha dicho Berta, ya en el primer capítulo de Bran Starr aparece Mance Rayder, o sea, y no recuerdo ya en el prólogo, ya lo grabamos hace un mes y pico, ya ni me acuerdo, pero yo sé que seguro en Bran 1 se menciona Mance Rayder. Entonces, yo diría que no. Yo diría que Martin intenta construir, o sea, menciona a Mance Rayder como líder de los salvajes, o sea, quiero pensar, Martin escribe esto, pensemos. Luego hablaremos después que en este capítulo se ven todavía rasgos de la carta del 93. Ya lo diremos luego. Entonces, posiblemente este capítulo esté escrito en el año 93 o 94. Yo quiero pensar que por aquel entonces, ya digo, me puedo equivocar, pero yo creo que Martin tenía pensado que había un líder de los salvajes llamado Mance Rayder, sin más. Y más adelante, pues pensemos, entre Choque Reyes y Tormenta de Espadas, 96, 97... se le ocurre desarrollar más a Mance Rayder y dice, bueno, ¿y si Mance Rayder le doy la historia del bardo, le digo la historia de que está en Invernalia para darle una relación especial con Jon? Y digo, pues si a Mance Rayder le gusta la música, ¿por qué no pudo estar en Invernalia en ese momento? Porque si es un bardo y se puede infiltrar tan rápidamente. A ver, logísticamente o sea, iba a decir, es complicado, pero pensemos que Mance Rayder le dio tiempo a estar en Invernalia en este capítulo y luego volver al norte, cruzar el muro, reunir a los salvajes, organizar el ejército y juntar a todos para atacar el muro en Tormenta de Espadas. Y al principio de Tormenta, o sea, ya en Choque Rey ya tiene como el ejército montado. O sea, que vamos, que se mueve bastante rápido Mance Rayder, pero bueno, así que ya digo, yo creo que cuando escribió esto Martin pensó en un bardo normal y luego intentó adecuar un poco su historia, se le ocurrió desarrollarla más para que tuviera esta relación tan personal que desarrolla con Jon. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, Javi, porque además creo que si Martin a estas alturas hubiese sabido que ese trovador o arpista, lo que sea, fuera Mance, habría hecho por lo menos o una pequeña descripción o si hubiese fijado un poquito más en él, y aquí es como una mención súper casual, ¿sabes? Dice, pues sí, había un trovador tocando el arpa y nada más. Y yo creo que el estilo de Martin es un poquito más, pues, no sé, como hace luego con el enterrador de, de Isla Tranquila, ¿no? Que no lo dice, pero tira más pistas hacia ese aspecto y aquí no lo hace, aquí es una mención totalmente casual. Yo sobre esto, a ver, Bea sabe mucho más de narrativa que nosotros, igual puede comentar, pero yo tengo que decir que a mí no me parece nada mal, ni preocupante, ni tramposo que un escritor escriba, yo no sé cómo es que no sé cuál es el término técnico, pero como un poco a posteriori, ¿no? Como que tú desarrollas una historia y dices, vale, quiero desarrollar este personaje, voy a ver lo que he escrito antes y utilizo lo que he escrito antes para desarrollarlo. Es decir, no que desde el principio de la historia tuvieras todo hiper mega planificado, sino que las semillas que has plantado, un poco lo que has hecho te sirve para decir, pues yo en el pasado hice y no te has dado cuenta, pero es coherente con la historia que he contado. Ya digo, yo no sé muy bien cómo se llama esto en narrativa, pero no me parece eso ni trampa, ni me parece mal, y me parece que es hasta lógico cuando una historia se va haciendo cada vez más y más y más grande. Recordemos, cuando Martin escribe este libro, él pensaba que era una trilogía o 4 libros, y eso es la mitad del producto final, o sea que es normal que no sea consciente todavía del tamaño del mundo y que escriba cosas a posteriori, pero si tienen coherencia, yo para mí digo, no solamente está mal, sino que de hecho está bien, porque así alimentas un poco tu universo. Es súper normal hacer eso. Y además ya es normal, por ejemplo, porque claro, es que un libro se escribe la primera página, escribe la última y ya está. No, durante el libro, conforme vas escribiendo, se te van ocurriendo cosas, van apareciendo cosas y evidentemente corriges primeros capítulos, corriges segundos. Eso se llama reescritura y es la parte más importante de escribir. Más importante que escribir es la reescritura. Y en cuanto a utilizar elementos que han estado en otros libros de la saga y meterlos, por supuesto es súper normal, siempre que tenga cierta coherencia. Una cosa es que de repente me dijeras, yo que sé, que el bardo era, yo que sé, ahora no me sabe nadie, pero entonces dirías, hombre, esto no cuela nada. Pero si es alguien que de alguna forma puede ser lógico que esté ahí, que luego cuando te toca hablar sobre eso lo contextualizas bien, es súper normal y no es malo para nada, al contrario, ya te digo, es que el trabajo de un escritor no es empiezo y acabo mañana y publico, sino que hay un trabajo detrás que hace que, pues eso, que seguramente el primer capítulo de Jon
por decir uno, dudo mucho que fuera el mismo el que se escribió. Bueno, primero igual sí, pero yo qué sé. Muchos capítulos durante Juego de Tronos seguro que se han reescrito 1000 veces porque al final resulta que tal personaje decía no sé qué o estaba en no sé qué sitio y el capítulo no sé cuánto decía que no y vamos a cambiar esto y vamos a arreglarlo. Es súper, súper normal, súper normal. Sí, y además yo creo que aquí a Martin le encajaba, yo creo que porque lo de que es Man Rider lo dice en Tormenta de Espadas, y yo creo que cuando estaba escribiendo Tormenta de Espadas miró a ver si encajaba, miró a ver si o Ned o Benjen o alguien había visto a Mans en su vida y vio que no y dijo, pues mira, pues perfecto, porque así me encaja que pueda ser ese bardo que yo puse allí aquel día. Y además hay otro ejemplo, incluso en este mismo capítulo, de este tipo de acciones que hacen los autores, que es la pirueta famosa de Tyrion, que... bueno, que Martin está arrepentido de esa pirueta porque no, no encaja ni con el carácter de Tyrion ni con, bueno, su condición de persona con acondroplasia, que no, en teoría no son capaces de tener ese tipo de agilidad, y es un poco a ese estilo también, porque en Danza de Dragones hace una justificación a posteriori y dice que, bueno, es que Tyrion había aprendido piruetas para sorprender un banquete en el que estaba su tío Gerion, creo, y es un poco eso, ¿no? Es un poco coger lo que habías hecho antes y construir a partir de ahí y por supuesto, Javi, yo estoy totalmente de acuerdo en que no es algo malo per se, a no ser que bases toda la lógica de la historia en detalles pasados que al final no eran para tanto, ¿no? Pero bueno, centrándonos un poco más en Jon, que es el tema principal de este programa, en este capítulo el eje sobre el que gira toda la personalidad de Jon es su condición de bastardo, que es, bueno, la principal dimensión de su personalidad y que Bran nos presentó así en su capítulo. Se remarcó con aquel gesto también de no incluirse a sí mismo como un Stark para que Ned aceptase los cachorros de Vargo, ¿no? Aquí se vuelve a incidir en este capítulo sobre esto a través de su exclusión de la mesa principal y de las charlas con su tío y con Tyrion. Casi parece que el tema de la bastardía de Jon tiene una relevancia de la saga entera, ¿no? Qué curioso, qué misterioso. Sí, sobre todo porque yo siento que la bastardía de Jon es, por así decirlo, diferente a todos los demás bastardos que nos muestran a través de la saga, que no son pocos tampoco. Entonces, lo que yo siento es eso, que, a ver, lo hemos dicho en varias ocasiones, lo dijimos varias veces en el programa de Ned, en el programa de Caitlyn. A ver, que ya todos sabemos en este punto que, bueno, que Jon no es realmente hijo de Ned, pero que para lo que todo el mundo veía en Invernalia en ese momento era que él era la gran mancha en la mácula del honor de Ned Stark. Y pues teniendo en cuenta que se supone que era el hombre más honorable que había y demás, pues yo veo que es eso, que a Jon, por así decirlo, se le retrata como un bastardo más inteligente, por así decirlo, como bastante despierto para la edad que tiene, bastante consciente de su lugar, sobre todo en todo lo que es el desarrollo social de Invernalia y en la jerarquía, por así decirlo, que se maneja. Por lo tanto, pues... y luego, pues lo vemos luego en las conversaciones que va a tener con Tyrion, que se le dice directamente, en plan de... Nunca se te olvide tu posición, por así decirlo, de bastardo dentro de los acontecimientos de todo lo que suceda, porque el mundo no te lo va a dejar olvidar a ti. Por lo tanto, me parece que es eso, que es es en todo lo que va a girar la historia de Jon, sobre todo en este capítulo, pero creo que también en lo que es el desarrollo del personaje como tal. Vamos a ver a través de los diferentes capítulos, que ya hablaremos en su momento lo que nos toque, pero que hay mucha gente que se lo recuerda muy seguido a Jon, de tú eres un bastardo, tú cállate y no digas lo que crees, y le va a tocar remar eso, contracorriente, a demostrar de que él sí que es muy válido para lo que necesita ser.
Sí, la verdad que estoy muy de acuerdo contigo, Santi. Además, en este caso, la bastardía de Jon no solo es el eje central del personaje, como decía Berta, sino también del capítulo. Si nos fijamos, todo el capítulo gira en torno a eso, desde el lugar en el que se sienta durante el banquete, luego la conversación que tiene con su tío Benjen y después con Tyrion. La bastardía es algo que evidentemente pues, preocupa a Jon y que a la vez también le proporciona ciertas ventajas, como se dice en la primera frase del capítulo, pero es su motor, ¿no? Lo que hace que el personaje se mueva y tome las decisiones que toma, por ejemplo, irse al muro. De todas maneras, yo dudo mucho que Jon desee no ser un bastardo en todo caso, para disfrutar de las ventajas de ser un Stark, es decir, para bueno, pues formar parte de una familia noble y tal. Yo creo que a pesar de que decidirse al muro porque cree que no tiene futuro donde está, y además le gusta estar con el pueblo, beber con los escuderos, poder tener cerca a Fantasma, yo creo que lo que le atormenta es el hecho de no tener un sitio en el mundo ni en el corazón de su familia, por mucho que le quieran. Claro, yo en ese sentido siempre he pensado que Ned hizo todo lo que pudo, dentro de lo que se pudo, pero en este universo, como decía Santi, pues y como habéis comentado antes, los bastardos no tienen el mismo trato que los hijos legítimos. Pero claro, tal y como hemos comentado en otros capítulos, como comentamos, creo que fue en Daenerys, me parece, este tipo de situaciones son injustos para los críos, porque al final los niños son inocentes y no tienen culpa de nada. Son los errores de los padres, en todo caso, lo que hace que, pues como decía Santi, que sean la mácula, ¿no? de ese padre, aunque fuera por una buena causa, no deja de ser eso. Lo curioso, lo interesante de todo esto es que Jon al final es tan noble que aunque quiera ser un hijo legítimo, aunque no quiera ser un bastardo, cuando se le propone, cuando se le aparece esa opción, ¿no? Entonces es cuando él, ostras, ¿no? Se le viene el mundo un poco abajo, ¿no? Cuando realmente llega ese momento en el que él puede conseguir lo que siempre ha querido, ostras, ahí todo cambia. No sé, yo creo que al final el resumen de lo que digo es eso, ¿no? Que los errores de los padres acaban siempre condenando a los hijos, y además es que, como os digo, me parece tan injusto que es que no puedo evitarlo, o sea, no puedo evitar sentir realmente, no sentirme identificada, gracias a Dios, pero sí sentir un cariño por este personaje, porque es tan injusto, tanto, la situación en la que se encuentra, y aún da gracias eso, de que lo tratan bien, y como dice Santi, es un tío inteligente y es un tío que, bueno, pues ha tenido ha estado bien, que hay muchos bastardos que no, pero da tanta penita realmente, no sé, a mí es que me da mucha penita, Jon. Me da mucha ternura. No, sí, y tienes toda la razón, es un trato muy injusto, y es lo que dices tú, ¿no? Pagan los hijos por los errores de los padres, que es una muy buena reflexión, y es una de las enseñanzas generales, creo, de Martin en toda la saga, que es cómo las acciones de los padres influyen en la vida de sus descendientes a todos los niveles, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí nosotros en la saga principal es consecuencia de todo lo que pasó a los padres de Ned o de los otros personajes, y lo que vivirán los niños pues será consecuencia de todo lo que hicieron estos adultos que ahora tenemos aquí a estas alturas. Y también lo que comentaba un poquito Santi, sí, la bastardía de Jon parece haberle otorgado pues esa mayor madurez que el resto de sus hermanos, o por lo menos una gran capacidad de observación, pero a pesar de ello, el ser bastardo sigue suponiendo para él su mayor conflicto personal, la mayor afectación a su autoestima y la fuente de todas sus preocupaciones, vaya. Más adelante en la saga conoceremos sus anhelos de ser un hijo legítimo. Recuerdo ahora mismo esa escena en la que rememora estar jugando con Robb cuando eran niños, y como que él se pide ser el señor de Invernalia mientras están jugando, e inmediatamente Robb le corta, recordándole que es un bastardo y que no puede heredar Invernalia. Qué pobrecito. Es que no puedo, de verdad. Es que no voy a llorar. No Sí, puedo, o sea, es que a este pobre durante toda la saga le van a caer palos de cállate porque eres un bastardo, o sea. Sí, es una fuente de desasosiego continuo para el personaje, y que vuelve también a enfrentar un poco
en Danza de Dragones, cuando el rey Stannis pues le propone legitimarle como Jon Stark de Invernalia. Seguro que lo comentaremos extensamente cuando lleguemos a ese punto, pero no sé, también quiero preguntaros a vosotros ¿de qué manera creéis que hubiese afectado a la historia si hubiese aceptado ese papel o incluso más a nivel personal, a nivel de Jon? ¿Cómo creéis que se hubiera sentido de haber aceptado esa propuesta? A ver, la gracia de esto va a dar para algún podcast futuro cuando hablemos de presagios. Es que yo creo que Jon va a ser señor de Invernalia. Yo creo que Jon va a ser nombrado rey en el norte al final de Vientos de Invierno. Es una cosa que vimos en la serie, pero bueno, la serie que no debe ser nombrada, pero es una cosa que tiene bastante coherencia con los sucesos que pueden pasar en los libros, principalmente por un hecho que no pasó en la serie, que es el testamento de Robb. Y según el testamento de Robb, el señor de Invernalia es Jon Stark, su hermano. Así que ya digo, yo creo que es una cosa que veremos. Me parece muy potente desde el punto de vista del personaje de Jon cuando renuncia al ofrecimiento de Stannis, porque es una tentación muy grande. O sea, yo creo que... O sea, a ver, Jon falla sus votos, por decirlo así, cuando, por ejemplo, se acuesta con Ygritte y no está cumpliendo los votos de la Guardia de la Noche. Y hasta cierto punto hay quien dice que durante su labor como Lord Comandante de la Guardia de la Noche pues igual no está cumpliendo sus votos. De luego, en mi opinión, los abandona cuando en el último capítulo de Danza de Dragones dice que va a atacar a Ramsay, y pues eso implica pues ponerte a luchar en las guerras del reino y abandonar tu neutralidad política, además liderando una especie como de ejército de salvajes para atacar Invernalia. Es decir, Jon es una persona que no siempre ha sido fiel a los votos, pero en este caso es capaz de decir que no a Stannis y decir que él va a seguir siendo un miembro de la Guardia de la Noche, porque recordemos que en este caso, también en la serie que nos puede confundir, el ofrecimiento después de que Jon sea Lord Comandante de la Guardia de la Noche. Quizás si Jon Nieve fuera un tipo particular, hubiera sido de otra manera, pero bueno, ya digo, yo creo que es mucho, lo has comentado tú, Berta, es muy importante para Jon la figura de Invernalia, la figura del señor de Invernalia. Él ha crecido idolatrando a Ned Stark y le idolatraba como padre, le idolatraba por su forma de ser y le idolatraba porque era el señor de Invernalia. Y Ned Stark, que es un extraordinario político, sobre todo en política norteña, o al menos ves un extraordinario político en lo que decir cómo gobernar una región como el norte, porque lo hizo de maravilla. Jon ha visto eso desde pequeño, entonces yo entiendo ese querer para él el respeto que veía que los demás profesaban hacia su padre. Exacto, es ese anhelo que tiene él continuamente, que sobre todo, bueno, se nota durante toda la saga, pero o por lo menos yo lo sentí más en Danza de Dragones, ¿no? Cuando se le presentan todos estos conflictos, cuando Stannis le presenta esta proposición. Y sí, a lo que decías al principio, también estoy de acuerdo en que se va a tener que enfrentar de nuevo a esos anhelos, porque, bueno, está ahí esa carta de legitimación y está el dejar, o bueno, ha cumplido esos votos, ¿no? En teoría, así que creo que como va a volver con ese aspecto más oscuro quizá, o yo espero que vuelva con una personalidad más oscura, pues va a aferrarse a esas ansias que ha tenido toda su vida y decir, no, ahora voy a dejar lo que se supone que debo hacer como bastardo de lado y coger mi vida por las riendas y hacer lo que siempre quise, que es ser Jon Stark, ¿no? Pero bueno, aquí a nivel de Juego de Tronos, todos estos conflictos internos todavía no están desarrollados. Todavía él no tiene ese sentimiento de que puede llegar a alcanzar esos deseos. Y todo esto sumado al conocimiento de que cuando sean adultos, pues Robb heredará Invernalia, Bran y Rickon heredarán tierras o serán banderizos de Robb, y Arya y Sansa pues serán grandes señoras de otras casas, pues hacen que Jon se encuentre a sí mismo un poco fuera de lugar. Su papel en el mundo es incierto y por ello, además de por tener también un respeto profundísimo por la figura de su tío, pues hacen que le plantee a este mismo que le lleve para ingresar a la Guardia de la Noche, ¿no? Y aunque Benjen intenta convencerle de lo contrario, como bien relataba Bea en
en el resumen y con ese paralelismo que hacen con Daeron el joven, pues Jon parece decidido y no es nada curioso tampoco cómo salta con rabia ante la idea de engendrar bastardos. No quiere que ningún hijo suyo pase por lo que ha pasado él, y si eso implica ser un hombre de la guardia y no engendrar hijos nunca, legítimos o no, pues a él le compensa. Y bueno, aquí también es fundamental la figura del propio Benjen Stark. Y yo creo que la pregunta que nos asaltó a todos al leer la saga es que si ya para un bastardo es una decisión muy difícil unirse o no a una decadente guardia de la noche, ¿cómo es que acabó allí el hermano menor legítimo de una de las grandes casas? ¿Qué creéis vosotros? ¿Cometió un crimen? ¿Se unió voluntariamente? Y relacionado con esto, o no, depende de lo que creáis, vaya. ¿Creéis que conoce Benjen el origen de Jon? A ver, yo no aposté a dinero, pero me parece bastante lógico que Benjen Stark fuera el confidente de Lyanna, que Lyanna le contara a Benjen pues que había conocido en el torneo y tal a Raegar, sabía que era enamorada de él y que Raegar le había propuesto escapar juntos. Benjen era más pequeño, Benjen pues le parecía bien o no le parecía bien, pero fue incapaz de tener a su hermana, y después de ver lo que provocó, que fue la rebelión de Robert y la muerte de miles de inocentes, que su hermana se escapara con Raegar sin decir nada a nadie y sin contar la verdad de la historia, porque si tú te vas con Raegar pero mandas una carta diciendo me voy con Raegar porque Raegar es alto, guapo, toca el arpa, es un gran luchador y es el príncipe de Poniente, no te enfades papá, voy a estar en este sitio, me esperáis aquí y no pasa nada, pero lo hizo sin decir nada a nadie, ¿eh? Lyanna, no te portaste bien, yo soy muy crítico con Raegar, pero Lyanna tampoco hizo las cosas bien, pues claro, Benjen sentiría mucha culpa porque no pudo detener a su hermana, no fue capaz de convencerla, no fue capaz de contarle a su padre la verdad, si es que llegó a saberla, que digo, yo creo que sí, yo creo que Lyanna le contó a Benjen la verdad, entonces él, dolorido, arrepentido por todo el pesar, por sentirse culpable de que hubiera sucedido esta guerra, de no haber podido detenerla, y además yo creo que Benjen tenía que saber, o podría deducir, o igual podía intuir el tema de Jon Nieve, decir, mira, me voy a la guardia de la noche y así pues no voy a hablar con nadie el tema, no voy a intentar olvidar mi pasado, allí seré Benjen Stark, pero no seré un Stark, seré un miembro de la guardia de la noche que, como es un tío muy válido, pues se acabará convirtiendo en el máximo responsable de los exploradores, por decirlo así, ¿no? Y una figura muy destacada en el muro. Pero eso, yo creo que es por arrepentimiento por su papel, porque tiene un papel menor, pero por su incapacidad de tener a Lyanna en su plan de escaparse con Rhaegar. Es mi opinión, ¿eh? O sea, esto es muy debatible. Hombre, no sé yo si como tal lo haya hecho por eso, o sea, por sentirse culpable, pero también yo creo que se dio cuenta de que, a ver, siempre lo hemos dicho, los hijos menores de las casas al final pues no heredan la mayoría de las cosas, y en muchos casos pues lo pueden ver, que el mismo Benjen se lo dice a Jon, dice que una persona que es válida en el muro puede llegar a grandes sitios. Entonces pues supongo yo que también lo habrá considerado, pues más allá de lo que decías tú, Javi, de sentirse culpable, que puede que es muy válida la teoría y muy posiblemente también haya sido parte de ello, pues darse cuenta de que posiblemente le iba a ir mejor también allí. Sí, yo creo que es un poco lo que dice Santi, yo creo que es una mezcla de ambas cosas. Creo que por un lado sí es cierto que fue el confidente de Lyanna, con todo lo que pasó después, pues sintiera esa culpabilidad y decidiera pues apartarse, irse al norte, al muro, pero también es cierto que tal y como vimos ya en el prólogo, ¿no? Creo que en el prólogo nos queda claro que en el norte es muy común que hijos terceros, cuartos, bueno, lo estuvimos debatiendo largo rato, tampoco hace falta volver otra vez a lo mismo, pero que es una costumbre común allí todavía, no en otras partes del sur, pero sí allí, y que bueno, pues probablemente teniendo en cuenta que es de una casa noble y tal, pues era una forma pues, de dar honor a su familia. Y también en lo que es la decisión de Jon de unirse a la guardia,
yo creo que también forma parte de lo que he comentado al principio, de que es un chaval inconsciente y un poco desesperado, ¿no? Todavía es muy joven, no sabe lo que le deparará el futuro, pero él ya ve que todo eso está perdido, que no tiene nada que hacer y que lo único que le queda es dar honor a su familia, o a la que sea su familia postiza o medio familia, yéndose al muro y labrándose un futuro ahí. Entonces sigue siendo una decisión para mí bastante inconsciente, teniendo en cuenta que es un chaval, pero también creo que la Guardia de la Noche siempre se ha jactado de que todos son hermanos, de que son una familia, de que no importa de dónde vengas, ni aunque luego no es bien así, también lo vimos en el prólogo, pero que no importa de dónde vengas ni el rango que tengas, sino que vas a ser un hermano, y supongo que eso tiene que ser muy atrayente para un personaje como Jon en el momento en el que está, un personaje que se siente apartado, que se siente pues eso, sentado con el pueblo, no con su familia o la única familia que conoce. Y claro, en la Guardia de la Noche le proporciona ese anonimato y esa familia de alguna forma que nunca ha tenido, y como él tiene claro que no quiere engendrar bastardos, en el fondo me parece una decisión bastante pues lógica y normal, aunque sea un poco loca. Sí, para Jon a mí también me parece una decisión lógica, siendo él un hijo bastardo de además una familia bastante numerosa como es la de Ned y Catelyn. Pero para el caso de Benjen, sí es verdad que hay cierto nivel de honor en el norte de enviar a los hijos a la Guardia de la Noche, cada vez menos, eso sí, pero es muy extraño que Benjen no era era el cuarto hijo, pero no estaba tan lejos en la sucesión una vez que Brandon y Lyanna habían muerto, porque realmente él era el heredero de Ned. Es muy extraño que no se quedase a su lado, o por lo menos ya no solo como heredero, sino como banderizo, como podían haber sido los destinos de Bran y Rickon. Y yo creo que esta unión, pienso yo, voluntaria de Benjen a la Guardia de la Noche responde un poco a lo que decía Javi, ¿no? A un arrepentimiento por conocer él que Lyanna se había escapado voluntariamente con Rhaegar y no transmitírselo a su padre y a su hermano antes de que fuesen a desembarco para acabar muriendo de la forma tan horrible que lo hicieron, ¿no? Y esa especie de culpabilidad fue lo que le llevó a unirse a la Guardia de la Noche y buscando pues un perdón o un olvido de los errores del pasado. Y en cuanto al tema de si conoce o no el origen de Jon, yo diría que sí, por un aspecto que la verdad normalmente no caigo en pensar esa justificación, pero es interesante ver la relación entre Ned y Benjen, ¿no? Yo creo que Ned no hubiese podido mentirle a Benjen, no hubiese podido ocultarle a Benjen como lo hizo ante Robert, por ejemplo, que ese niño no era de Lyanna, ¿sabes? Porque era, la relación tan fuerte que tenían Benjen y Lyanna, o por lo menos lo que se transmite, y así como Robert le hace gracia incluso que Ned tenga un bastardo y que corrompa su honor de esa manera, Benjen jamás se lo habría creído, o yo creo que jamás se lo habría creído, y que en cuanto vio llegar a Ned con ese bebé y Ned le contó que Lyanna había muerto, yo creo que sumó 2 más 2 y que Benjen es el único sí, junto a Howland Reed, que sabe el verdadero origen de Jon, sí se digna a aparecer de una vez. Pero bueno, avanzando un poquito en el capítulo, la última escena que se nos presenta es esta conversación que mantienen Jon y Tyrion, y que Tyrion aparece pues con esta pirueta imposible de la que hablábamos antes, ¿no? Pero bueno, lo relevante es esta conversación sobre la bastardía de Jon y ese consejo de que la use como armadura para que nadie pueda usarlo como arma contra él. Y me parece curioso que este planteamiento lo haga Tyrion Lannister cuando él es una persona bastante sensible con su propio complejo, que es la estatura en su caso, y aunque parece querer aparentar esta seguridad ante los demás, desde su punto de vista sabemos lo muchísimo que le ofende todavía y lo acomplejado que está, y que por mucho que lo use o lo intente usar como armadura, cuando los demás lo usan como arma le duele. Y yo creo que ese es
una muy pequeña muestra de la hipocresía. Una hipocresía, por otro lado, comprensible, que muestra Tyrion en muchas ocasiones, que seguro que tendré más oportunidades en sus capítulos para desarrollar esta idea de lo que pienso yo de la hipocresía de Tyrion. Pero aquí, sin embargo, le hace ese consejo a Jon y Jon lo llevará a cabo, creo yo, mucho mejor que él en el futuro. Es interesante lo que dices de Tyrion y estoy bastante de acuerdo. Es un personaje que, lo has explicado tú muy bien, yo creo que tiene muchos complejos, es muy inteligente, es consciente de los complejos que tiene, sabe utilizarlos para defenderse, ya lo veremos, lo dice en este mismo capítulo y lo dirá más adelante, la famosa conversación que tiene con Bran, pero él mismo ve cómo el mundo le ve y la gente le odia por ser un Lannister, le odia por ser un enano y le odia porque él mismo tiene actitudes que no fomentan que caiga simpático muchas veces. O sea, al final se junta el hambre con las ganas de comer. Pero no es un monstruo sin corazón, Tyrion Lannister. Y a mí es un personaje que no me gusta demasiado. O sea, me parece un grandísimo personaje, pero que a mí no me cae simpático. Pero bueno, quien le llamó villano en su día fue George Martin, no fui yo, O sea, dijo, sí, mi personaje favorito es Tyrion. Y dice, claro, es un villano, pero es un gran personaje, ¿no? Y aquí lo vemos con Jon, ¿no? Como yo creo que el mismo Jon, cuando habla con Tyrion, dice, pues me siento bien, me ha dado un consejo que es bueno. Lo de que pareces tú más norteño que tus hermanos, a él es como el mayor piropo que le pueden dar, ¿no? Y también hay que decir que Jon está un poco achispado en ese momento, pero bueno, Tyrion también, ¿no? Ya digo, es solo una presentación del personaje de Tyrion que todavía tardaremos un par de capítulos en verle como punto de vista. Yo creo que son muy interesantes los capítulos que vamos a ver después de Tyrion y Jon juntos yendo al muro. Vamos a ver un poco a Tyrion desde el punto de vista de Jon, a Jon desde el punto de vista de Tyrion, pero esta presentación de Tyrion me parece bastante buena. Digo, Jon es un privilegiado por tener como invitado especial en su primer capítulo con punto de vista, a un personaje del tamaño colosal. En este capítulo me lo dicen, que tiene la sombra y el aspecto de un rey. Es un personaje espectacular como Tyrion Lannister. Sí, también, sobre todo porque, a ver, sí, sabemos que a Tyrion le afecta y le molesta mucho cuando la gente destaca su enanismo y demás, pero también yo veo que Tyrion puede ser prácticamente, o sea, intelectualmente uno de los personajes pues más fuertes en toda la saga. Tyrion puede que no sea ni un genio militar, ni un genio con las mujeres, porque pues es feo y enano, pero es una persona muy inteligente y yo creo que él ve lo coge, por así decirlo, a vuela pluma, el hecho de que Jon también no es la lumbrera más grande del mundo, pero es como eso, como muy despierto. Entonces veo normal de que Tyrion le dé ese tipo de consejos. No lo veo tanto como hipocresía. Para otras cosas sí. Vamos a ver que Tyrion puede llegar a ser muy hipócrita en otras cosas. Pero me parece pues medianamente coherente la conversación que tienen y el que él le diga como, mira, vas a tener la vida que vas a tener, pues tira con este consejo que te va a servir de aquí en adelante como armadura. Y como lo hemos dicho varias veces ya en este capítulo, para todos los palos que le vienen a Jon de ahora en adelante. A mí esta conversación es que me parece, además, súper interesante. Y qué buenas citas ha dejado, para la posteridad. ¿Cuántas biografías de Twitter se han escrito con las palabras de Tyrion? Pero es que es verdad, o sea, vamos a decirlo todo ya. Juguetito de todos, muñequito de nada. Exactamente. Entonces, a ver, evidentemente, yo creo Tyrion me parece un personaje que es muy inteligente y los consejos que da son inteligentes. Eso no quita que tenga sus propios demonios y le cueste aplicarse el cuento. Pero vamos, yo no sé si lo llamaría hipocresía. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado eso? Porque a mí sí. A mí me ha pasado estar dándole un consejo a una persona, de decir, hombre, tendrías que hacer esto, lo otro, y yo luego todo lo contrario. Si es que hasta hay un dicho de eso, me parece que es. Consejos tengo que para mí... consejos vendo que para mí consejos tengo. Vendo no que es. para mí no tengo. Exactamente, o sea que es algo habitual. Entonces, yo no creo que sea hipocresía, simplemente que él tiene sus propios demonios, sus propias inseguridades y por lo tanto, pues por mucho que probablemente lo que a Tyrion le gustaría es aplicarse sus mismos consejos, no puede hacerlo. Además, me parece muy interesante, Javi lo ha dicho, estas dos personajes, este binomio,
que de alguna forma yo pienso que, al menos en este momento, si Tyrion se puede identificar con alguien es con Jon. Evidentemente aquí vemos como al maestro, el que le da el consejo, y al aprendiz, que es el que lo recibe, ¿no? Pero yo creo que Tyrion en ese sentido se tiene que sentir identificado por Jon, porque ambos han tenido esa carencia de amor familiar por distintas razones, pero que ninguna de ellas es culpa de ellos. En el sentido de que sí que es cierto lo que dice Javi, que luego el comportamiento de Tyrion puede ser más o menos, pero que toda esa infancia la ha vivido como la ha vivido. Y también Jon la ha vivido así, por distintas razones, pero al final ninguna de ellas es culpa de ellos directamente, porque Tyrion no tiene la culpa de haber matado a su madre en el parto ni de ser enano, son cosas que pasan. Entonces, a mí me gustan mucho estos dos personajes juntos, y ojalá se vuelvan a juntar. Yo tengo esa fe de que ojalá se vuelvan a juntar en algún momento, y sobre todo con todo lo que han evolucionado y con todo lo que han aprendido. A ver si sí. Sí, yo diría que sí, porque, bueno, esta amistad que surge en este libro parece como una especie de presagio a una reunión de cara al final de la saga, ¿no? Pero en cuanto a lo que decías, o a lo que decía yo más bien de la hipocresía, lo expresé así como una hipocresía en el buen sentido, más o menos como lo decías tú, no es una hipocresía que tenemos todos al fin y al cabo, es una hipocresía leve que sí, que tenemos consejos para los demás o dictamos a los demás cómo debe ser su vida y luego no nos aplicamos a nosotros mismos esas mismas palabras, ¿no? Pero bueno, es lo que decía, un pequeño atisbo de una hipocresía mucho mayor y más general de Tyrion, que aplica en bastantes aspectos de su vida, y que esto quizás sea lo menos. Pero sí, es lo que dices tú, lo maravilloso de esta conversación es ver a dos personajes que son dos pesos pesados de la saga y que se presentan como personajes amistosos entre sí, ¿no? Una relación que se va a forjar en todo este camino hacia el muro y allí mismo, en el muro, y que yo creo que permanecerá en el recuerdo de ambos cuando suceda, si es que sucede, que yo diría que sí, esa reunión futura. Pero bueno, Tyrion es eso, que se presenta como un personaje de inicio aparentemente bueno, o más blanco que negro, y con esa sombra de rey que proyecta, ¿no? Que quizás sea una pista de ciertas teorías que circulan sobre él, ¿verdad, Javi? Sí, a ver, esta semana tenemos en la sección de presagios un no presagio y otro que sí, y una teoría bastante interesante que ya pseudo presentado Berta, pero vamos a dejarla para el final del podcast porque va a tener bastante enjundia. Lo mejor para el final. Sí, como el postre, ¿no? Yo soy muy dulzón, me encanta el dulce, especialmente el chocolate, lo mejor para el final. Bueno, a ver, el primero es el no presagio, y es que Jon Nieve ve pasar a Jaime Lannister y se da cuenta lo compara además con Robert Baratheon y dice una frase que dice: este es el aspecto que debería tener un rey. Claro, porque igual cuando George Martin escribió esta frase, igual la escribió en 1993 o 1994 y no la reescribió. Y por aquel entonces, la famosa carta que seguro que ya todos conocéis, una carta que George Martin escribe a un editor amigo suyo presentando Canción de Hielo y Fuego como una historia para que, pues por decirlo así, como que la distribuya, para que a ver si la pueden comprar los derechos, etcétera. Aunque sabemos que pues, realmente Canción de Hielo y Fuego, en cuanto Martin desarrolló un poco la historia, rápidamente le compraron los derechos porque Martin tenía bastante fama en el mundillo. No, por supuesto, nunca, ya lo hemos dicho más veces, Martin nunca había escrito antes fantasía, pero había ganado varios Hugo, había escrito ciencia ficción, había escrito terror, tenía su experiencia en Hollywood, pero en el mundillo, por decirlo así, el mundillo de literatura de género, de ciencia ficción y terror, tenía un enorme prestigio. Entonces, en cuanto se anunció que George Martin tenía lista una novela de fantasía, su primera novela de fantasía, el varias veces ganador de premios Hugo, George Martin hizo su primera novela de fantasía, vendió los derechos además por bastante dinero. Adam Boyhead en su día comentó que a mucha gente le sorprendió, la gente que no conocía a George Martin le sorprendió que HarperCollins pagara tanto dinero por los derechos de un autor que nunca había escrito fantasía. Y bueno, entonces Martin, eso, en el 93 todavía está en ese proceso de vamos a ver si nos compran la historia. Menciono lo de Inglaterra porque además la famosa carta del 93 viene gracias a un tuit de HarperCollins, la editorial en Reino Unido, o sea que
sabéis además que la relación de Martin con HarperCollins es un poco especial, porque hay varios libros de la saga que se han publicado antes la versión inglesa que en Estados Unidos, concretamente el segundo y el tercero y el cuarto. Pero bueno, centrándonos en el tema, carta 1993, y en esa carta de 1993 se nos dice que Jaime Lannister, de manera un poco peculiar, se nos dice: Jaime Lannister sucederá a Joffrey en el trono de los 7 reinos, matando a todos aquellos que se encuentran por delante en la línea de sucesión y culpando a su hermano Tyrion de los asesinatos. O sea, Jaime Lannister sucederá a Joffrey en el trono de los 7 reinos. Y en este fragmento del libro vemos que este es el aspecto que debería tener un rey. Yo creo que en este vamos a ver más veces, sobre todo durante todo este año que vamos a estar analizando Juego de Tronos en la canción continua, vamos a ver todavía muchos restillos, muchos rescoldos de lo que Martin pensaba en 1993, que claro, el libro se publicó en 1996 y cambiaría cosas, pero no cambió todo. Hay cosas de la carta 93 que se han mantenido. Pero en este caso lo de Jaime no es una de ellas. Así que antes de pasar a la sección de teorías, ya digo, vamos a tener una señora teoría para este capítulo, os quiero preguntar, bueno, ¿qué os parece el no presagio? ¿Qué os parecería esa primera versión de la historia en la cual Jaime Lannister, que supongo que es un Jaime Lannister distinto al que conocemos, se convertiría en el rey de Poniente? Pues como tú has dicho, sí que es cierto que hay referencias al hecho de que Jaime Lannister es visto y tiene como el porte de un rey. Además lo pone justo en contraposición con su hermano, como para hacerlo todavía más evidente. Pero a mí no me hubiera gustado a Jaime como rey, no solo porque a nivel físico y de comportamiento es como lo más evidente en una saga fantástica al uso, en plan, pues eso, el rey maravilloso, Lannister rico, guapo, rubio, y Canción de Hielo y Fuego creo que no es una saga fantástica al uso, sino porque también a nivel emocional y psicológico. Y la verdad, por suerte el hecho de que Jaime sea un personaje tan marcado por ese momento de la muerte del rey Aerys, Matarreyes, la traición, etc., y también por la dependencia que yo considero patológica que tiene hacia su hermana, pues han hecho de él un personaje que sí que te puede gustar más o menos, pero que resulta muchísimo más interesante que si se hubiera convertido pues en un rey déspota o bueno, como fuera. Además también, esto es una cosa que igual es una idea de olla mía, pero a mí me gusta porque también allana el camino a Cersei, a la ambición de Cersei, de manera que convierte a un personaje femenino en algo más que un acompañamiento, porque al ser mellizos, si los dos hubiesen sido ambiciosos, si uno hubiese sido rey, la hermana tal, probablemente siempre hubiera sido pues el rey el que hubiera tenido más peso, etcétera. Y claro, con este sentido, pues con este cambio, pues Cersei, pues eso, se alza como la ambiciosa y Jaime pues juega su propio juego pues con las cartas que se le han dado y se convierte en un personaje para mí muchísimo más interesante y profundo que si se hubiera convertido en rey. Ojo, que a lo mejor convertido en un rey también podría tener sus cosas. Pero bueno, por ejemplo, todos sabemos que en Canción de Hielo y Fuego los reyes no tienen punto de vista, pues por razones. Entonces, a mí me gusta que Jaime no haya sido el rey, desde luego. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Beatriz porque, a ver, tengo que asumir que hubiese sido una fantasía leer a Jaime Rey, ¿sabes? Porque es el prototípico rey malvado y maquiavélico que lo destrozaría todo, ¿no? Parece que estaba pensado para ser un personaje brutalmente malvado. Y quizá un poco ese personaje se dividió entre él, Cersei y Tywin, ¿no? Un poco esa idea principal de lo que sería Jaime, pues se dividió en 3 personajes y los desarrolló de forma más completa. Sí, hubiese sido maravilloso poder leer eso, pero como vea, no lo cambiaría por lo que tenemos, porque el desarrollo de Jaime es sencillamente maravilloso, es uno de los mejores personajes de canción y también con respecto a Cersei, de haber sido Jaime el protagonista malvado, ella se hubiera convertido pues en el complemento bonito a este rey dorado y de la manera en la que decidió finalmente escribirlo Martin, es ella la que tiene esta ambición por el trono que la llevará a cometer equivocaciones, pero que se basan en ese deseo de poder que parece que tenía este Jaime inicial, ¿no? Y que, sin embargo, el resultado final, pues no comparte para nada porque está hecho para servir y tiene una complejidad psicológica muchísimo mejor de la que hubiese tenido de haber sido ese
ese prototipo quizá más ligado a la fantasía tradicional. Sí, la verdad, yo pues es que no me plantearía a Jaime como rey, la verdad. No creo, o sea, él es un estratega militar perfecto, es muy inteligente para todo lo que son, pues eso, pensar en cómo atacar, en cómo rodear un ejército y tal, en dirigir gente en una batalla. Pero yo no veo a Jaime sentado viendo cómo gastarse el presupuesto del reino y cómo invertirlo. Y no, la verdad, creo que no es ese tipo de persona. A ese tipo de persona yo sí que veo mucho más a Tyrion, por ejemplo, de que se siente y dirija un reino él sin ningún problema, hasta cierto punto también, porque no sabe de cosas militares. Pero, sobre todo que, no sé, a ver, también es cuestión de que, pues, como todos, estamos muy viciados por la serie que no debe ser nombrada, como lo hemos dicho ya muchas veces. Pero a mí, el Nicolás Costa Igualdao, tengo un problema con él, y es que su cara es igualita al príncipe encantador de Shrek. Entonces no me cuadra de que sea un rey en toda regla. Es tal cual, pobre Porque es que creo, o sea, de hecho, no se me haría raro que hubieran. Es que no sé realmente si es la misma voz en Shrek. Creo que no. Pero Es el pelo, es que Santi, su cara es es el igualita. pelo. Entonces, siempre que Es la pienso, melenita, siempre que es la pienso en melenita, Jaime, sí. siempre que pienso en Jaime es como de un momento a otro ver al príncipe de Shrek y no me lo puedo tomar en serio como rey, pero eso ya es cuestión mía, o sea, ya es una opinión muy personal. Pero creo que es eso, creo que no sería buen rey desde el punto de vista de que para cosas más allá de la militaria no creo que tomara decisiones correctas. A ver, es que Jaime Lannister no es el más listo de la clase, digamos, ¿no? No No lo Quizá es. para lo que dices tú, como general funciona. Es muy buen general, ¿eh? Es muy buen general, ¿eh? Sí, más o menos. Sí, como general funciona perfectamente, pero como rey a la hora de también ser, no solo ser general, sino ser gestor y impartir justicia y todo eso, no veo a Jaime, o por lo menos al Jaime que tenemos ahora, no me encaja con eso. Pero bueno, yo creo que eso se apartó en favor de... Esa ambición se apartó en favor de Cersei y yo a tope con eso. Martín, desde aquí te lo agradecemos. Bueno, la teoría de esta semana es una teoría con muchísimo jugo, es una de las teorías más grandes de la saga, pero la traigo esta semana porque realmente durante los libros no tenemos muchas pistas, hasta Danza de Dragones. En Danza de Dragones tenemos varios fragmentos muy sospechosos, muy de levantar la ceja, muy de alimentar la teoría, que ni mucho menos confirma la teoría. Es una teoría hiper debatida, es una teoría que tiene muchísimos detractores y muchísimos fans, es una teoría muy divisoria, pero que en este capítulo yo es que leía el capítulo y digo, a ver qué teoría hacemos esta semana, y fue leerlo y decir, ostras tú, a mí que me gusta esta teoría, yo que sí creo que es cierta, aunque no apostaría dinero por ella, porque no he puesto en esta vida, pero en general no apostaría dinero por ella, aunque sí creo que es cierta. Digo, ostras tú, es que yo veo aquí un presagio claro. Tyrion Targaryen. Tyrion Lannister es hijo de Joanna Lannister, por supuesto, pero del rey loco, de Aerys, que le forzó, que violó a Joanna una noche estando en desembarco el rey, tras la cual, en un suceso que se nos menciona muy de pasada, pero que se nos menciona explicitado en El Mundo de Hielo y Fuego, y después de ese momento, pues Tywin Lannister se marchó con Joanna la Roca, y se nos dice que un año más tarde, aproximadamente, o sea, el año después, tenemos aquí el lapso de los 9 meses de embarazo, nacería Tyrion Lannister, muriendo al nacer su madre Joanna. De la misma manera que han muerto también al nacer la madre de Jon Nieve, Lyanna Stark, y Rhaella Targaryen, la madre de Daenerys Targaryen. Bien, vamos a tener pistas muy relevantes en Danza de Dragones, principalmente el séptimo capítulo de Daenerys en Danza de Dragones, conversaciones de Barristan Selmy con Daenerys Targaryen, hablando de pues cómo fue la vida de Rhaella en la corte, y además cuando hay menciones explícitas de que cuando Joanna Lannister y Tywin Lannister se casaron, pues Aerys ya hacía comentarios sobre Joanna, y años más tarde después, en este evento, volvería a suceder. Pero en este capítulo tenemos una serie de frases que a mí me parecen
muy potentes y que en mi opinión dan pie a la teoría que luego voy a explicar muy rápidamente, porque es una teoría que yo creo que ya todos los oyentes de este podcast ya la conocen. Dice Jon: ¿qué sabrás tú lo que significa ser un bastardo? Dice Tyrion: todos los enanos son bastardos a ojos de sus padres. Eres hijo legítimo, tu madre era la esposa del señor de Lannister, ¿de verdad? Pues díselo a él. Mi madre murió al darme a luz y nunca he estado muy seguro. Ya tenemos esto y al final tenemos la frase final del capítulo que dice que durante un instante Tyrion Lannister pareció alto como un rey. Luego en Tormenta de Espadas tendremos más indicios, tendremos cuando Tywin antes de morir le dice a Tyrion que no es su hijo, tenemos en Festín de Cuervos algunas conversaciones de Jaime Lannister que son un poco interesantes, pero a mí las frases de este capítulo, cuando dice que bueno, tu madre era la esposa del señor de Lannister, díselo a él, mi madre murió al darme a luz y nunca he estado muy seguro de ello, que Tyrion Lannister parezca alto como un rey, me parece que son pistas de ello. Ahora os voy a preguntar para que debatís, pero solamente por... ya he comentado antes un poco cómo es el origen de la teoría, es decir, o sea, lo que pasó en la historia, pues que una noche en una visita de Tywin Lannister y Joanna Lannister a la capital, una visita que por cierto no sucede, no hay ninguna visita un año antes de que nazcan Cersei y Jaime, por tanto es imposible por fechas que Cersei y Jaime sean hijos de Rey Loco, pero sí, en el caso de Joanna y de Tywin sí están un año, unos meses antes en la capital junto al Rey Loco antes de que nazca Tyrion. ¿En qué nos basamos? ¿En qué se basa la teoría de que Tyrion es un Targaryen? Bueno, sabemos su obsesión por los dragones, sabemos que sueña con ellos, sabemos que siempre dice que desde pequeño sueña con tener un dragón. Sabemos además que tiene un aspecto extraño, que es un enano, ha dicho antes el nombre de la enfermedad. Berta, ¿cómo se llama? Que yo no sé decirlo. Acondroplasia. Acondroplasia. Bueno, eso. Entonces, tiene enanismo, tiene un ojo de cada color, tiene el pelo muy, o sea, muy más blanco, más albino que sus hermanos. Es cierto que Tommen también tiene el pelo, se nos dice un poco más claro que sus hermanos, pero el caso de Tyrion parece especialmente señalado. Es muy raro que no tenemos constancia en la línea Targaryen que haya habido más niños con enanismo, niños con ojos de diferente color. Los rasgos físicos de Tyrion son muy raros. ¿Por qué Tyrion nace así? Pues puede ser una cosa natural, una cosa de biología, pero también puede ser por dos opciones claras vinculadas con esta teoría. Opción 1, que sabemos que la sangre Targaryen está muy pervertida, muy contaminada por tantos matrimonios incestuosos, de ahí que con tanta frecuencia salgan hijos que mueren al nacer, hijos con problemas mentales, la familia en general tiene bastantes problemas. Pues la opción 1. La opción 2, que Joanna y Tywin intentaran abortar al hijo antes de que naciera por ser un hijo fruto de una violación que ellos no querían tener, no lo consiguieron y el resultado fue que nació deforme y encima Joanna murió en el parto. Es una teoría, digo, que yo creo que es súper conocida por todos, que tiene fans, que tiene detractores y que en este capítulo para mí hay ese par de frases me parecen interesantes. Así que os pregunto, ¿creéis que Tyrion es un Targaryen? Yo digo que sí, pero digo que no me parece ni mucho menos improbable. Lo digo 51% sí, 49% no. No sé qué pensáis vosotros. Yo lo pongo muchísimo más alto. Si tengo que decir que sí, diría que sí al 75% o algo así, porque son muchísimas pistas. Es lo que dices tú, las fechas cuadran, lo que dice Barry están en Danza de Dragones cuadra, el hecho de que, jolín, si 9 meses antes todo el mundo te está contando que Aerys molestó a Joanna, de manera incluso explícitamente sexual, que justo después Raela la apartó de su servicio y se tuvieron que volver a Roca Casterly, no sé, sumas todo eso con la ironía que supondría que el único hijo que se parece a Tywin Lannister no sea realmente de Tywin Lannister, todas las pistas que hay, la tercera cabeza del dragón, bueno, esas cosillas que realmente se sabe todo el fandom, yo lo sumo todo. Y es una teoría que pondría incluso al nivel del R más L igual a J, a nivel de credibilidad, ¿no? De lo bien construida que está, las pistas que tiene y todo eso. Ahora, yo, o sea, lo compro eso a un porcentaje muy alto, pero al mismo tiempo es una teoría que no estoy del todo segura
que me gustaría que se confirmase, ¿sabes? Es una de esas teorías que yo quiero que se mantenga en este casi sí, pero nunca te voy a dar la confirmación, aunque es muy probable que llegue en forma a lo mejor de Tyrion montando un dragón o lo que sea, pero no sé, es ese sentimiento que tengo yo de ojalá nunca resuelva esto y me quedé siempre con esa duda, pero a nivel de si me la creo yo, sí, a un porcentaje altísimo, porque es que las evidencias son es que casi innegables, diría. Yo estoy de acuerdo contigo, o sea, creo que es la teoría que tiene todas las papeletas para ser, pero no sé, creo que estaría guay que se mantuviera como en ese halo de misticismo, de lo tienes todo ahí, pero ya verás tú si te lo crees o no te lo crees. De hecho, no se me haría raro, a ver, lo de que Tyrion monte un dragón me parecería muy loco, muy muy loco, pero no se me haría raro que es eso, que Martin nos dé aún más pistas de alguna manera, pero sin llegar a decirnos es A o es B. Por lo tanto, yo me la creo, o sea, por mi parte, como comentario personal, yo sí creo que Tyrion pueda ser hijo del Rey Loco, pues porque están ahí todas las pruebas, sobre todo. Y porque, no sé, no tiene como... Si tú miras la personalidad de sus hermanos, sobre todo, es muy diferente. Y tampoco es Tywin en su forma de ser. Tywin es, como lo he dicho muchas veces, para mi forma de ver es un genio del mal, y no creo que Tyrion llegue a hacer de esta manera tan malo. Así que tendría sentido que tuviera su lado, pues su lado de Lannister criado en la familia, pero que pueda ser también, pues, hijo del Rey Loco con Joanna. Yo no entiendo por qué os gusta sufrir, ¿por qué no lo queréis saber? Yo no entiendo. Prefiero que se quede el aire, ¿no? Por favor. Yo, sinceramente, no sé qué pensar, pero a mí me encantaría que fuera. O sea, de verdad, me gustaría muchísimo, porque todas las teorías que han crecido alrededor de esto me gustan. Me gusta lo de que, bueno, pues tanto Daenerys como Jon, como Tyrion, como decía Javi, pues sus madres murieron dándoles a luz. Me gusta, pues, todos esos detalles que te van dando, desde el color del pelo hasta la conversación que decía Javi que tenía con Jon en este capítulo. Y me gustaría mucho que Tyrion fuera hijo de Aerys, primero porque encaja por todas estas pistas, luego por lo que os comento de las teorías, y porque además me parece una justicia poética muy bonita para el personaje. Es decir, pienso que después de tanto tiempo, es un poco como Jon, ¿no? De no encajar donde estás puesto, de no encajar en tu familia, pues porque resulta que al final pues no pertenecías a ella. Entonces me parece brutal, y a mí me gustaría mucho que fuera así. Yo no puedo decir un porcentaje, no lo sé, pero a mí me gustaría, y me gustaría saberlo. Me gustaría que me lo dijeran, que me lo confirmaran. Esto no es como, uy, Robalitos era hijo de Peter, eso me da igual. De Petir, perdón. Eso no me importa si no me lo confirman. Pero, hombre, el origen de Tyrion, ostras, me encantaría. De hecho, entenderé que si no lo dicen es porque es el hijo de Tywin. Yo es que lo que iba a decir sobre lo que estáis diciendo además los tres, a mí me parece que es una cosa que Martin me gustaría que no la desvelara en las novelas. Me gustaría, No, o sea, a ver, el mismo Martin ha dicho que él no va a responder a todas las preguntas y todas las cuestiones y tal, porque cree que es bueno que los lectores sigan debatiendo y tal, y que no va a responder todo. Entonces, yo creo que es posible que nos dé alguna pista más de aquí al final de la saga. No creo que Tyrion monte un dragón. Yo creo que el dragón de Tyrion sería Viserion, y Viserion va a controlarlo Euron, porque evidentemente Drogon es de Dany y evidentemente Rhaegal es de Jon. O sea, en fin, o sea, no sé, me parece muy, muy claro todo. Pero, y el dragón que hubiera sido posiblemente Tyrion, pues se lo va a controlar Euron con un cuerno, yo creo. Entonces, digo, volviendo al tema, creo que Tyrion, creo que es hijo del Rey Loco, creo que nunca lo vamos a ver en la saga,
Y creo que al personaje, porque hay mucha gente que dice es que el personaje de Tyrion se ve destruido si Tyrion no es hijo de Tywin. Bueno, es que Tyrion es hijo de Tywin. Es que lo dice Jenna Lannister a Jaime en Festín de Cuervos. Es que el auténtico hijo, lo habéis mencionado, el auténtico hijo de Tywin es Tyrion Lannister, no ni Cersei Bueno, ni Jaime. Perdón, Entonces la como Jon, de la misma, que es el hijo de, que es claro, el hijo de Ned, pero efectivamente. Y justo lo que iba a decir, Bea, es que, y de la misma manera que el hijo más parecido a Ned Stark de todos es Jon Nieve, que no es su hijo biológico, me parece que tiene un eco buenísimo. También digo que si Martin no al final hace que Tyrion no sea un Targaryen, a mí no me destruye, porque sigue siendo un personaje colosal con un arco tremendo y muy interesante. Pero eso, en mi opinión sí lo va a ser y en mi opinión no se va a desvelar. Ay, pues ojalá, porque es... Bea no está de acuerdo, pero para mí sería el escenario ideal que quizá diese una o dos pistas más a este respecto, porque ya hay muchísimas, y que lo dejas estar, ¿no? No sé, es como, no sé, entiendo por qué Bea quiere saberlo, porque, jolín, al mismo tiempo dices, ¿y voy a estar con la duda el resto de mi vida? Pues sí, a mí me gusta esa sensación de debatirlo conmigo misma en mi cabeza, pero bueno, es que para mí es casi innegable, ¿no? Para mí Tyrion en mi canon mental es Targaryen y ahí se va a quedar, ¿sabes? Lo que sí, lo que dices tú, Javi, a mí tampoco me destruiría. Si ahora viene George Martin a confirmar que es hijo biológico de Tywin, no, tampoco me destruiría nada. Sí que me quedaría un poco dudosa por tantas pistas para qué, ¿no? Y hay una cosa sobre esto, en plan esto muy, muy meta, canción de Hielo y Fuego, que a ver, cuando el libro sacaron el mundo de Hielo y Fuego, pues claro, dieron porrón de entrevistas, ¿no? Y yo creo que no fue la que le hice yo, creo que es una que le hicieron en Reddit. Y le preguntaron, bueno, ¿va a haber alguna teoría que este libro va a alimente, tal? Y decía, bueno, sí, el libro sirve para confirmar teorías y negar otras, tal, y él mencionaba, creo que fue el que mencionaba. El libro expresamente anula una teoría de la cual George no era consciente. Y la teoría de la cual George no era consciente era la teoría de Jaime y Cersei como hijos del Rey Loco, porque Martin nunca se había planteado. Entonces yo creo que él escribe a propósito en el mundo del fuego que no hay ningún viaje de Joanna a la capital un año antes de que nazcan Cersei y Jaime. En cambio, de la nada, porque esta información no había sido mencionada en ningún momento de la historia, se nos dice que en el año 232 está el torneo del aniversario, en el 10º aniversario del gobierno del Rey Loco, que curiosamente se desplazan Tywin y Joanna a la corte, están ahí, tal, y que un año más tarde, en el 163, nace Tyrion. Yo creo que Martin, si no nos deja una pista de la teoría, sí nos la está alimentando. Sí nos dice, pensando un poco también en las palabras de Helio, Martin sabe que la gente cree esta teoría. Entonces voy a darles otra pista, como el diálogo, que es un diálogo en plan, Barry está con Daenerys, oye, pues el Rey Loco y Joanna pues le deseaban y la noche de boda hasta patín patatán. Lo que pasa es que Martin puede ser tan troll que nos dé estas pistas para que luego no sea así. En plan, te voy a alimentar esta teoría y luego te la niego. Ya digo, yo creo que, porque puede ser perfectamente capaz de ello. Yo repito, creo que es así, creo que no lo va a confirmar, pero esta mención en el mundo del Hielo y Fuego me parece muy, 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 muy potente. Sería incluso más troll y creo que es lo que va a hacer lo de no confirmarlo, ¿sabes? Lo de, ¿creéis esta teoría? Toma pista, pero jamás te voy a decir 100% que sí. Hay que decir que en la serie, que no debe ser nombrada, a mí una de las pocas cosas que agradezco de Benioff es que no dijeran nada de este tema. O sea, que podrían en la serie haberlo confirmado o negado. Y tú ves la serie Juego de Tronos y le dices a uno, pues yo creo que Tyrion es hijo del Rey Loco. Y te dicen, sí, hay una escena, creo que en la sexta temporada, que Tyrion se acerca a los dragones y no la ataca. Y hay quien lo puede ver como una pista de ello. Y te dicen, en la serie desde luego no hay ningún argumento que te niegue de manera categórica que Tyrion es hijo del Rey Loco, y tampoco hay ninguna pista que te afirme de manera categórica que Tyrion es hijo del Rey Loco. Entonces sabemos que son cánones distintos, sabemos que son universos diferentes, pero creo que, o sea, por supuesto Martin lo hará mucho mejor que Benioff, pero que Martin también sí que puede terminar su historia sin que tengamos claro, habrá algunos que pensemos que sí, otros que piensen que no, pero sin que nos dé en plan la respuesta mascadita con una cuchara, rollo lo de Jon. Y hasta aquí
el análisis de este capítulo. Como siempre podéis enviarnos ya las preguntas relacionadas en este caso con el siguiente capítulo, Catelyn 2, y os recuerdo que podéis hacerlo a través de nuestras redes sociales. La Canción Continúa en Facebook e Instagram y @lacancionpod en Twitter. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces recordad, el juego ha terminado, pero la canción continúa. High in the halls of the kings who are gone, Jenny would dance with her ghosts, the ones she had lost and the ones she had found, and the ones who